Muchas gracias por la participación. Muchas gracias por la participación a estas sesiones que son para nosotros pues, muy importantes como hospital, transmitirles algunos conocimientos sobre pues, la atención que damos a las personas mayores. Mi nombre es Yalile Muñoz Chacón, soy geriatra de este hospital y tengo ya 38 años de ser médico y prácticamente, bueno, 35, casi, bueno, un poquito menos de 35 de ser geriatra. Entonces, para mí es muy, muy importante, pues, compartir con personas que atienden personas mayores para poder, pues, ir intercambiando conocimientos, tanto desde el punto de vista de ustedes como personas que cuidan, como nuestro de personas que también atendemos personas mayores. El tema de hoy de emergencias es algo pues muy básico, ¿verdad? Prácticamente algo que ustedes vayan identificando algunas situaciones en las que, bueno, hay que correr con las personas mayores y que a veces no les damos tal vez la importancia en el momento. ¿Por qué no damos la importancia en el momento? Bueno, porque las personas mayores tienen características que hacen que las emergencias pueden pasar desapercibidas a veces o a veces pues simplemente uno decir, bueno, tal vez es que hoy no amaneció tan bien, pero ya mañana va a estar mejor. Porque los síntomas pueden no ser tan evidentes. Ejemplos hay muchísimos, ¿verdad? Por ejemplo, un infarto cardíaco. El típico dolor quemante, profundo en el pecho, que se va a los brazos, eso es poco común en una persona mayor. Puede ser que sienta un poquitito de dolor, que sienta náuseas, que se desoriente, que es una de las síntomas más frecuentes en la persona mayor. Desorientación aguda, ¿verdad? No estamos hablando aquí de demencia, sino que de un pronto a otro se desorienta, empieza a desvariar, como dicen, y no hay una causa clara. Entonces, eso puede ser, por ejemplo, desde un infarto hasta un problema de diabetes, hasta una infeccióncita o cualquier cosa. Pero lo más importante acá es recalcar en esta diapositiva es que los síntomas pueden no ser tan evidentes, ni tan claros, ni tan clásicos. Se pueden atribuir al envejecimiento o a la enfermedad de base. Entonces dice, seguro tiene la presión baja, seguro tiene la presión alta, seguro tiene el azúcar baja. Entonces empiezan a hacer remedios caseros y la persona pues no mejora. Entonces, estos problemas de que como la persona mayor es muy frecuente, ¿verdad? Porque no todas son iguales, pero es muy frecuente que tenga varias enfermedades, pues atribuimos los síntomas a la enfermedad que tiene y también al envejecimiento. Es muy frecuente decir, es que ya está tan viejito que ya no come. Hoy amaneció sin apetito. Es por viejito o por viejita. Bueno, no, eso no es atribuible al envejecimiento. Por ejemplo, si dejó de comer de un día para otro, eso es algo que hay que ponerle mucha atención. Otra característica es que las manifestaciones son diferentes a las personas jóvenes en la mayoría de los casos. Les hablaba el ejemplo del infarto, ¿verdad? El infarto del corazón que se puede manifestar en una persona mayor como una desorientación. También las infecciones, por ejemplo, y cuando se ve el tema de infecciones se recalca mucho que puede ser que la persona mayor no tenga fiebre. Ustedes saben que, por ejemplo, los niños hacen fiebres altísimas, hasta llegan a convulsionar por fiebre. La persona mayor que está en el otro extremo de la vida, pues pocas veces hace fiebre, aunque tengan infecciones graves. Entonces, hay unas diferencias importantes entre las manifestaciones de las enfermedades de acuerdo a la edad. Y esto puede hacer que se confunda. Todas estas cosas pueden orientar a la familia a que esperemos un poquito más, tal vez se recupere,
voy a hacerle una sopita, voy a darle un tecito, vamos a sobar, etcétera. Una serie de alternativas que las familias recurren y entonces cuando llegan a emergencias, porque ven que no les funcionó los remedios caseros o las pastillitas que tenían ahí, etcétera, entonces ya vienen a emergencias y puede ser ya complicado el asunto. Ya hablamos de que podrían venir a emergencias tardíamente. Por ejemplo, una infección, ¿verdad? Que en lugar de el mismo día que notan cambios en el comportamiento, lo traen a emergencia, se le hace exámenes, se le encuentra, por ejemplo, una infección de orina, entonces se le da tratamiento de una vez. Pero si ese día le dan tiempo y le dan tiempo, pues entonces puede ser que cuando llegue a emergencias ya la infección haya afectado más, esté más grave la situación y entonces la respuesta a los antibióticos y a todo lo que se les da, la hidratación, etcétera, puede ser más complicada. Hace poco, ustedes tendrán también algunas anécdotas. Hace poco me contaban de una señora que la fue a ver la fisioterapeuta y la encontró muy decaída. Y la hija le dijo, es que voy a darle una sopita. Y la terapeuta la notó a la señora muy decaída. Entonces le recomendó que la llevara a emergencias. Bueno, la señora la llevó a emergencias y tenía una obstrucción intestinal. Sí, tenía un poquito de dolor, tenía un poquito de dolor de abdomen, estaba decaída, pero no es ese dolor tan intenso que le puede dar a una persona joven cuando tiene los intestinos tapados, sino es un dolor más leve. Entonces, por eso es que les digo que puede pasar desapercibidas cosas que son graves y que si se esperan mucho, pues se complican. Por ejemplo, esto que les digo, de una obstrucción intestinal puede terminar en una isquemia intestinal, una necrosis del tejido y bueno, hacer una peritonitis y hacer una infección ya muy grave con alta mortalidad. Mientras que si la llevan a tiempo a la persona, pues da tiempo de valorar si se le puede operar o si se le dan antibióticos primero, etcétera. Son varias alternativas las que se pueden manejar en casos de estos, pero ya pues la posibilidad de que se recupere aumenta. Las emergencias, como todos sabemos, una de las claves es atención lo más rápido posible. Entonces, cuando hay alguna sospecha de que algo no está bien, es mejor consultar y saber que es algo leve o que no, que es algo grave o que simplemente no es nada. Es mejor tener esa seguridad a esperarse y poder tener complicaciones más graves. ¿Cuáles son las alertas? ¿Qué son los síntomas que les digo yo que son a veces tan sutiles o que a veces atribuimos al envejecimiento? Bueno, que come menos, que hoy está sin apetito, que ven a la persona así con la mirada perdida, que no está con la energía de siempre. Por ejemplo, aparición de incontinencia urinaria en forma súbita. Hay personas que, bueno, van perdiendo sus capacidades de esfínteres poquito a poco. Eso sí es algo, digamos, que podríamos considerar que no es una emergencia, pero si de un pronto a otro pierden el control de los esfínteres, eso sí es una emergencia. De un día para otro se orinó o se defecó en la ropa, eso es una emergencia. Les cuento un caso que me tocó a mí conocer de una persona, un adulto mayor de 90 y resto de años, tenía ya tal vez 93 años, y presentó incontinencia urinaria que no tenía. Lo traen a la consulta y entonces la familia y el mismo adulto mayor que estaba consciente y orientado explicó que hacía como 15 días había tenido un resbalón en un piso mojado, se había ido para atrás y se había golpeado
la cabeza. Entonces, con esa historia, que ya habían pasado 15 días desde la caída, se le hizo un TAC y tenía un hematoma grande en el cerebro y se tuvo que operar de emergencias por neurocirugía. Entonces, vean estas historias que yo les cuento, es para que ustedes vayan pues teniendo conocimiento de que a veces cosas que podrían ser muy inocentes pueden ser algo grave. Por ejemplo, esto de la incontinencia en este caso particular de este señor. También puede aparecer una incontinencia súbita por una infección urinaria y la persona no tener ardor al orinar, no tener fiebre, no tener ninguna molestia, simplemente empezó con incontinencia. Entonces, bueno, si esa infección no la tratamos a tiempo, se puede hacer un shock séptico. Esos son cosas de alta importancia. O en este caso, extraño, porque es un caso extraño que les cuento, de un señor con un hematoma subdural grande que le estaba comprimiendo el cerebro y por eso fue que presentó la incontinencia. Un síntoma frecuentísimo es la desorientación. No saben dónde está, no reconoce a las personas, no recuerda qué pasó hace unas 2 horas, pero esto se presenta en forma súbita. Esa es la gran diferencia con los síndromes demenciales. Los síndromes demenciales van presentando problemas de desorientación, de memoria, etcétera, en forma lenta, muy lenta. Y ustedes lo van notando, es que tiene tantos meses de que lo notamos o la notamos, ¿verdad? Con problemas de orientación. Pero esto se refiere a algo rápidamente progresivo, o sea, que de un día para otro se desorientó. Es una emergencia. El delirium, que es lo que se llama esto, es una emergencia geriátrica. ¿Por qué? Porque puede detrás de un delirio existir múltiples enfermedades graves. Ya hablé de infecciones severas, también puede ser infartos cardíacos, pueden ser problemas del potasio, del sodio, pueden ser diabetes que pueden iniciar, incluso las diabetes pueden iniciar a cualquier edad, incluyendo personas muy mayores, puede ser desequilibrios de la presión, ya sea baja o ya sea alta, puede ser que tenga derrames cerebrales que no afectan la parte motora, pero sí afectan la parte de orientación, de conducta. O sea, puede ser una gran cantidad de causas que son causas muchas veces reversibles. Por ejemplo, una infección, la compensación de una diabetes, etcétera, son causas reversibles. También es importante ver o darse cuenta de la forma en que camina. Si de un día para otro, hoy amaneció con problemas de equilibrio, no camina en línea recta, camina como un zigzag o camina agarrándose de las paredes de ayer para hoy, eso es una emergencia, porque también puede ser un hematoma subdural. O sea, los hematomas subdurales son hematomas que se hacen en la cabeza, entre el cerebro y el cráneo, o sea, el hueso del cráneo. Entonces esa sangre se acumula ahí y comprime el cerebro. Entonces puede presentar problemas para caminar. También los problemas para caminar pueden ser por problemas infecciosos también, por problemas de la presión que esté muy baja, por trastornos de la diabetes. Entonces vea que estos cambios que parecen muy, como diría, ¿qué tiene que ver la forma en que camina con que esté mal de la diabetes? Bueno, porque el adulto mayor tiene más sensibilidad en manifestaciones cerebrales cuando tiene una emergencia. Y ustedes saben que el cerebro es el centro de control motor. Entonces, si el cerebro no está bien, la persona pierde su control motor. Y ahí es donde se presentan las caídas, los problemas para caminar, etcétera, por tal vez una situación de una infección de orina. Que esa infección de orina tiene obviamente bacterias, que esas bacterias van a producir una serie de elementos que van a contaminar la sangre y que esa sangre contaminada va a llegar al cerebro y el cerebro no va a funcionar bien. Porque en el adulto mayor el filtro de las cosas que llegan al cerebro
se va disminuyendo, entonces deja pasar toxinas al cerebro. Por eso es que el adulto mayor se manifiesta muchos problemas por disfunción cerebral, ya sea desorientación, trastornos de la conducta o de la memoria. Otro de los síntomas que a veces no le damos mucha importancia es que les cuesta masticar, de un pronto a otro les cuesta masticar. Bueno, hay una situación que se llama la arteritis temporal, que es una inflamación de una arteria que está como en la sien del cerebro, de la cabeza, ¿verdad? El cráneo, y que produce cansancio al masticar. Y esto se da igual de un pronto a otro, ¿verdad? Puede asociar fiebre o no puede asociar fiebre, puede asociar desorientación, pero un tema es dificultad para masticar. También puede ser la causa de la dificultad para masticar que haya tenido un derrame cerebral, lo que nosotros llamamos un evento vascular cerebral. Y esa sea la causa de problemas para masticar. Entonces vean que por un síntoma que es algo así como muy, a veces, bueno, es que no tiene buenos dientes. Ah, es que seguro durmió mal. No podemos justificar ciertos síntomas que son de alerta con explicaciones tal vez que nos van a atrasar en traer a la persona a emergencia. Cambios de horarios de las actividades cotidianas. Ay, siempre se levantaba a las 7 de la mañana. Qué raro. Hoy se levantó hasta las 10 de la mañana. Y se levantó como muy decaído, muy decaída. Bueno, ya eso es algo que hay que ponerle atención. Obviamente, si no moviliza alguna parte del cuerpo, ya ustedes claramente pueden suponer que tuvo un evento vascular cerebral. No se le entiende lo que habla, no comprende lo que se le dice, también eventos vasculares cerebrales o delirio. Estos síntomas siempre son de alerta para consultar. Hay otro montón de síntomas que son más obvios, dolores muy fuertes del estómago, dolores de pecho, falta de aire, etc. Eso es algo que la gente más fácilmente detecta y por lo que los trae. Pero esto que les pongo aquí son cosas más sutiles que a veces pasan desapercibidas y que sí merecen importancia. Vamos a ir un poquito órgano por órgano para ir detectando qué puede ir pasando, ¿verdad? Bueno, cuando hay problemas del corazón, si ya ustedes saben que la persona tiene problemas del corazón, y la persona tiene, por ejemplo, un desmayo, o un desmayo o que la gente dice, es que me siento como descompuesto. Entonces, lo primero que hay que hacer es acostar a la persona. Cuando ustedes la acuestan a la persona, entonces ya observan si la persona está pálida, si está orientada, por ejemplo, dice, papá, mamá, usted sabe dónde estamos, sabe, me reconoce, cómo me llamo yo, sabe qué día soy, sabe dónde vivimos, etcétera. Si ven que no contesta nada de eso, llamen a la ambulancia, porque puede ser cualquier cosa. Sí, obviamente previamente sí lo hacía. Si contesta todo eso y ustedes ven que la persona está un poquito pálida, entonces lo primero que hay que hacer es palpar el pulso. El pulso se puede palpar en la muñeca. Ustedes siguen el dedo gordo y para bajito de la muñeca tocan ahí y van a palpar el pulso radial. Si ese pulso se palpa bien, si se palpa fuerte, entonces a ustedes pueden suponer que la persona tiene buena la presión o que no tiene, digamos, un problema, digamos, de muy baja presión. Y pueden darle tiempito. También, que es otra cosa que tienen que detectar con el pulso, si el pulso es rítmico, o sea, si lleva lo que llamamos un compás. Entonces ustedes le ponen atención al pulso y ven que sigue un compás, se hace pum, 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 pum. Entonces, de esa manera ustedes pueden decir, bueno, no está con arritmia.
mientras llaman la ambulancia, porque obviamente si la persona se siente descompuesta, hay que llamar a la ambulancia. Pero ustedes pueden ir adelantando, poniendo a la persona en la cama y tomándole el pulso. Si el pulso es muy arrítmico, por ejemplo, que ustedes en lugar de escucharlo como si fuera un reloj, ¿verdad? Como el tic-tac, 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 de repente, de repente palpan, ¿verdad? O están sintiendo que el pulso es pa, 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 o sea, que no tiene un ritmo. Entonces eso se llama una arritmia. Con más razón todavía tienen, ya habían llamado a la ambulancia, pero entonces pueden volver a llamar al 911 y si la persona tal y tal, le palpamos el ritmo que está mal, ¿verdad? El ritmo cardíaco. Las personas que padecen del corazón, ya cuando tienen varios días de lo que llamamos falla cardíaca, o sea que la bomba del corazón está débil, entonces van a presentar hinchazón. La hinchazón que se puede presentar en piernas, incluso para arriba de las rodillas, generalmente se va dando en forma un poquito rápida cuando hay una falla cardíaca por un infarto que tal vez nadie se dio cuenta que tuvo un infarto. Y porque no tuvo dolor de corazón, porque no tuvo desmayos, porque no tuvo nada. Entonces no se dan cuenta de que algo pasó y la persona empieza a hincharse, empieza a cansarse mucho cuando camina y entonces es lo que llamamos una falla cardíaca. Y cuando llegan al hospital, dicen, bueno, es que está muy hinchado, no estaba así, se cansa mucho cuando camina, le da mucho ahogo, ya no aguanta caminar ni 10 metros. Bueno, eso es una falla cardíaca o una insuficiencia cardíaca. Obviamente hay que consultar lo más pronto posible. Pues esto puede ser crónico, o sea que ya ustedes saben que padece del corazón, que se mantiene un poquito hinchadito o hinchadita, o puede pasar pocos días donde hablamos de una falla cardíaca aguda. Lo mismo, hay que tratarla y hay que buscar qué fue lo que produjo esa falla cardíaca. A veces la falla cardíaca en personas que ya tienen enfermedad del corazón crónica sucede o porque no se están tomando el tratamiento o porque hay un infarto que se agregó o porque están tomando demasiada agua y, no y el corazón no maneja esa cantidad de líquido en su cuerpo, o porque tienen o porque tienen problemas de comer con muchísima sal y ya tienen un corazón muy débil, ¿verdad? Entonces, hay algunas cosas que se pueden ir detectando, pero si no se atiende a tiempo, pues sí puede haber una arritmia, un paro, etcétera. O un edema agudo de pulmón, que es cuando ya hay tanta agua en el cuerpo que el pulmón se llena de agua. Y es cuando la gente dice es que el pulmón se le llenó de agua, bueno, es porque es una falla cardíaca que puede ser de pocos días, puede ser de pocas horas. Cuando es de pocas horas, pues lo más común es que haya un infarto cardíaco asociado, aunque la persona no haya tenido dolor. Entonces, aquí el mensaje es que cuando la persona se hincha, especialmente en forma rápida, hay que acudir a emergencias. Otra causa que puede dar el corazón de síntoma es el síncope. El síncope es la pérdida de conocimiento súbita. Entonces, la persona está conversando normalmente y de repente pierde la conciencia y cae. La persona no se da cuenta de nada. En esa pérdida de conciencia súbita puede tener una caída con un golpe que puede hasta producirle una fractura de cadera, una fractura del brazo, fracturas costales. ¿Qué es lo más peligroso en estos casos? Que cuando lo llevan a emergencias, por ejemplo, y va con una fractura de cadera, le van a poner los médicos mucha atención a la fractura de cadera. Ustedes mismos como familia puede ser que le pongan mucha atención a la fractura de cadera. Pero ¿qué es lo que hay que tenerle mucho cuidado? A por qué se cayó. Y si esa caída fue por un síncope, ese síncope puede ser por un infarto cardíaco, por una arritmia cardíaca, y si nos concentramos tanto en la fractura o en la herida que tuvo y no en el síntoma antes de la caída,
se nos puede pasar por alto alguna enfermedad cardíaca importante. Entonces, esto es muy importante que ustedes como familiares y cuidadores, cuando una persona se cae en la casa, le pongan mucha atención a lo que pasó antes de la caída y durante la caída, porque esos son datos fundamentales para que los médicos nos orientemos a si puede ser de origen cardíaco, si puede ser convulsivo, si puede ser solamente por un accidente, que ya la persona tal vez no caminaba bien, pegó en algún quicio o había un terreno muy irregular donde iba caminando o se enredó en algo y se cayó. Pero siempre es muy importante primero descartar en el tema de una caída si fue sincopal o por el síncope que les estoy comentando, que nosotros le decimos de origen sincopal, porque entonces ya ahí nos obliga obviamente a hacer estudios de corazón. ¿Qué es lo que puede pasar con un síncope? Bueno, que el corazón se paró de un pronto a otro y la persona cae inconsciente y de repente el corazón vuelve otra vez a latir. Entonces, cuando llegan a emergencias, el corazón está latiendo y puede ser que esté bien, que el latido esté bien, y entonces le ponemos atención a lo que le sucedió con la caída, ya sea el hematoma, o ya sea la fractura, o lo que le sucedió. Y nos olvidamos de que tuvo síntomas de síncope o pérdida de conocimiento. A veces, en emergencias con el apuro de atender la herida, por ejemplo, no, los médicos se les olvida preguntar todo esto. Entonces la familia es muy importante que aporte la información. Esta es una imagen, ¿verdad? Para que ustedes observen dónde se palpan los pulsos. Ahí les hablé del pulso radial. Generalmente se usan dos dedos para palpar mejor. Se palpa con el pulpejo del dedo, que es la parte más sensible. No se aprieta duro, apenas se pone encimita el dedo y nos quedamos poniendo atención hasta que lo logramos sentir. Si ustedes lo apretan muy duro, pues de ahí van a colapsar la arteria y no van a sentirlo. El otro lugar donde si no lo sentimos ahí y la persona está consciente, etcétera, lo podemos buscar en el pliegue del codo, en la parte interna. Igual ponemos las dos manos ahí. Cuando a uno le toman sangre, se la toman de las venas que están en el centro. Entonces nos vamos un poquito al lado y ahí está el pulso arterial en el codo. Y si ya no se siente ahí, pues entonces se toca en el cuello. En los hombres es más fácil sentir el huesito el cartílago ahí que hay en el cuello y un poquito al lado está el pulso carotídeo, si es que no lo logramos sentir. Todo eso ustedes lo hacen, digamos, en el momento si la persona está consciente, si está alerta y como les digo, ya han llamado a emergencias. Es mientras tanto. Y el tema con el cuello, lo más importante es no tocar de los dos lados porque le puede producir un desmayo a la persona por el estímulo vasovagal. Tocar solo de un lado, no frotar, o sea, no hacer masaje en el cuello cuando uno busca el pulso, sino simplemente poner los dos dedos, como les decía, y apretar muy suavemente para sentirlo. Y si no lo sienten, pues de ahí la persona está consciente y orientada, está despierta, pues no se preocupen. Y si lo sienten, pues revisar básicamente si tiene una arritmia. Son cositas que uno puede hacer después de la caída. Y saber qué tan rápido tiene que llegar la ambulancia. Bueno, pasamos al tema de los pulmones. Cuando el pulmón está fallando, lógicamente lo que va a haber son problemas de respiración. Entonces, a veces las personas, por crisis de pánico, pueden respirar rápido y poco profundo.
Entonces, cuando la persona dice que siente como ahogo, como angustia, pues lo primero es hacer ejercicios de respiración, respiración profunda y despacio. Si la persona respira muy rápido, entonces puede más bien marearse. Hay dos causas por las que la persona puede respirar rápido. Una es porque tiene una crisis de ansiedad. Entonces, ahí nosotros orientándola, que respire despacio, que respire profundo, podemos ayudarle con esa crisis de ansiedad. Y lo otro es cuando sí hay una enfermedad pulmonar. Por ejemplo, que la persona ya sabemos que tiene una enfermedad cardíaca o ya sabemos que tiene un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o ya sabemos que tiene una fibrosis pulmonar. Entonces, cuando la persona está respirando muy rápido y poco profundo, puede ser una descompensación de estas enfermedades. ¿Qué es lo que nos hace diferenciar una cosa de la otra? Bueno, que los labios no se ven rosados, ¿verdad? Se ven como azulados, que la persona se pone más pálida o a veces un poquito moradita, ¿verdad? Las uñas no se ven rosaditas, se ven como azuladas. La persona se le ve los músculos del cuello que se esfuerzan mucho para respirar. La persona empieza a sentirse mareada, a sentirse que se va a desmayar. Hay que llamar rápido a emergencias. Esos problemas de pulmón pueden ser por un problema infeccioso, entonces se van dando, digamos, en el transcurso de algunas horas. Amaneció más o menos bien, pero ha ido empeorando durante el día, entonces es más sugestivo de algo infeccioso o de una falla cardíaca también. Eso ya se ve cuando la persona llega al hospital. Cuando tuvimos la crisis de COVID, la epidemia, la pandemia de COVID, pues la gente estaba muy atenta a los síntomas respiratorios y hasta tenían oxímetros en la casa. Muchos, probablemente ustedes tienen oximetría en la casa. ¿Qué es lo que se ve en la oximetría? Bueno, la saturación del oxígeno en la sangre. Lo normal es que la saturación del oxígeno en la sangre ande mínimo en 90 para personas que no tienen enfermedad pulmonar crónica. En personas con EPOC o enfermedad pulmonar crónica que tienen muchos años y la enfermedad está avanzada, puede ser que anden en 89, 88, y eso puede considerarse, entre comillas, normal para ellos, porque ya la enfermedad es muy avanzada. Pero en personas que no tienen enfermedad pulmonar avanzada, pues se espera que la saturación ande en 90 o más. Si baja, pues obviamente también es una causa de llevarlo a emergencias. Entonces, si ustedes tienen oxímetro en la casa, si la persona no padece el corazón, no padece los pulmones, empieza a respirar muy rápido, dice que se siente ahogándose, entonces si pueden hacen la oximetría. Si está baja, pues obviamente llamen a la ambulancia y salgan en carrera. Si está la oximetría normal, o sea, está más de 90, pues puede ser una crisis de ansiedad. Entonces pueden dar un momentito para ver cómo evoluciona, hacer ejercicios de respiración, hacer ejercicios de control de la ansiedad. Si no funciona, le dan un poquito de tiempo, les digo media hora, si acaso, y si no mejora, pues llaman a emergencias porque pueden ser también otras causas. Hay que tener mucho cuidado con los síntomas respiratorios, ¿verdad? Porque, como les decía, pueden ser rápidamente progresivos. Revisar, como les repito, si la respiración es muy rápida, si se ven tensos los músculos del cuello, si se ven muy grandes las venas del cuello también, que las venas del cuello grandes, o muy marcadas, y la persona con falta de aire, pues puede ser indicativo de una falla cardíaca también. Hay otras causas de falta de aire súbita, como por ejemplo embolismos pulmonares,
que eso se da cuando coágulos que están en otras partes del cuerpo, muy frecuentemente en las piernas, están ahí los coágulos, la gente no se da mucha cuenta de que hay un coagulito y ese coagulito sube y va y tapa las arterias del pulmón y se da lo que se llama un embolismo pulmonar. Entonces también es otra causa de falta de aire súbita. Eh, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado ahí? Bueno, cuando la persona tiene una pierna más hinchada que la otra, en forma evidente, ¿verdad? Eso puede sugerir que haya una trombosis de esa pierna. Y esa trombosis de la pierna puede repercutir en el pulmón con embolismo pulmonar. Entonces, de las cosas que hablábamos antes del corazón, porque obviamente el corazón y los pulmones van muy de la mano. Cuando la persona padece el corazón, pueden hincharse las piernas. Es uno de los síntomas comunes con la insuficiencia cardíaca. Pero si una pierna está muy hinchada y la otra no, eso ya nos habla de una trombosis y la trombosis hay que atenderla de emergencias también. Entonces, la hinchazón en las piernas hay que fijarse si es simétrica, o sea, si las dos piernas están igualmente hinchadas o si hay una mucho más que la otra, pues ya tenemos que pensar en otras cosas y consultar también en forma urgente para prevenir que se derive esto en una enfermedad grave como es un embolismo pulmonar. Entonces el pulmón puede afectarse por muchas cosas. Puede afectarse porque hay una bronquitis crónica, que es que de repente los bronquios se, se, se hacen más estrechos, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros se constriñen, ¿verdad? Que hay una broncoconstricción y entonces no permite el paso del aire porque no funcione bien la circulación a nivel pulmonar y los embolismos pulmonares, porque el corazón esté fallando y entonces el pulmón entre comillas, se llena de agua porque no fluye bien la sangre del pulmón al corazón. Entonces la sangre se estanca en el pulmón y es lo que llamamos una insuficiencia cardíaca con edema agudo de pulmón o edema de pulmón, que a veces es rápido, a veces no tan rápido. Y, y obviamente otro tipo de enfermedades como el asma, que no son bronquitis crónicas, pero que sí pueden ser una broncoconstricción aguda. Y eso, pues, ustedes como cuidadores, eh, bueno, muchos de los cuidadores son familia, entonces conocen el historial de las enfermedades de la persona y si no conocen la persona, pues las personas que cuidan, es muy importante que pregunten por el historial de enfermedades de la persona, porque así ustedes pueden ir detectando cosas precisamente como descontrol o descompensación de sus enfermedades crónicas. A nivel del cerebro, cuando el cerebro falla, pues se tiene que alterar alguna de las funciones, obviamente, del cerebro. El cerebro es el que tiene el control motor, entonces el que nos ayuda a mover todas las partes de nuestro cuerpo. Entonces, si el cerebro está bien, los movimientos del cuerpo son completos, ¿no? Mis brazos, mis piernas, mi lengua, eh, mis labios, etcétera, todo lo muevo bien. También hay otras funciones que tiene el cerebro, como el estado de conciencia, por eso hablábamos de cuando hay pérdida de conciencia, es porque el cerebro se afectó, ya sea porque no le llegó sangre, y si no le llegó sangre fue porque el corazón no le bombeó sangre, entonces es lo que llamamos síncope cardíaco, o porque hubo un infarto cerebral con algún problemita ahí de obstrucción de alguna de las arterias. También puede haber pérdida de conciencia por una convulsión. Entonces, la pérdida de conciencia no siempre es problema cerebral, pero a veces sí lo es, por ejemplo, la convulsión. Por eso, cuando una persona tiene pérdida de conciencia, siempre se pregunta a la familia o al que estaba a la par, ¿tuvo movimientos anormales? ¿Hubo como una gestos de chupeteo?
se orinó, se defecó, etcétera, porque todo eso nos ayuda a determinar si había una convulsión asociada. Los problemas de orientación son más relacionados con el delirium y el delirium es más relacionado con problemas médicos, como les decía antes, infecciones, problemas de los electrolitos como el sodio, el potasio, problemas de descompensación de la diabetes, son más de causas médicas los trastornos de orientación. También pueden deberse, obviamente, a enfermedad vascular cerebral. Trastornos del lenguaje, que también pueden relacionarse con problemas de circulación cerebral, problemas de masticación, que pueden tener causas, ya sea por un infarto también cerebral o un sangrado cerebral, o también, como les hablaba, de la arteritis temporal, que es algo externo al cerebro, aunque podríamos interpretarlo como una función cerebral. Y obviamente lo que es la simetría de la cara y la fuerza de los músculos de la cara, como por ejemplo la incapacidad para silbar, la incapacidad para sonreír de una manera simétrica, pues todos esos son datos de que hay una lesión a nivel de alguna parte del cerebro que está afectando la movilidad. Entonces, la parte cerebral se puede afectar de varias maneras y obviamente siempre es una emergencia médica. Cuando llevamos a la persona rápido a que la vean, le notamos que está hablando enredado, que tiene la comisura labial desviada, o sea, la boquita torcida o algo, y llevamos rápido a emergencias. Puede ser que se le pueda hacer una trombólisis, o sea, que se le ponga un medicamento para deshacerle el coágulo del cerebro, y si eso se hace en un periodo de entre 3 a 6 horas, puede salvarse ese pedazo del cerebro. Recuerden que un infarto cerebral es que una arteria se tapa en el cerebro y entonces esa parte del cerebro que no le llega sangre se muere. Pero hay un tiempo donde si ese coágulo se logra deshacer, vuelve a llegar la sangre a esa parte del cerebro y esta parte del cerebro se logra recuperar. Pero eso tiene un periodo de pocas horas. Entonces, por eso es muy importante cuando se detecten estos problemas, llevarlo de inmediato al hospital más cercano para que tengan la opción de este tipo de tratamiento, que es lo que se llama el código ictus, es como se llama, y la ambulancia ahí va, bueno, con sirena y todo, porque el código ictus es como decir, el infarto del corazón es el infarto cerebral, que pueden ser revertidos si se pueden tratar a tiempo. Bueno, seguimos con otro órgano muy importante, que es el riñón. El riñón es un órgano que con el envejecimiento se puede ir afectando y también se afecta más todavía cuando la persona padece de presión alta, padece de diabetes o no se hidrata bien. Entonces los riñones empiezan a fallar. También los riñones pueden fallar cuando en el caso de los hombres la próstata va creciendo, como la próstata crece lento, ¿verdad? Llega un momento en que algunos hombres hasta se acostumbran a orinar poquito, a orinar poquito y seguido, o incluso a tener que pujar para orinar. Este, ¿Eso qué me está diciendo? Que la orina que está en la vejiga le cuesta salir. Como me cuesta que salga, entonces pujo para orinar o no sale toda la orina, sale por poquitos. ¿Qué es lo malo de esto? Bueno, que puede llegar un punto donde la orina no salga suficiente y en lugar de tratar de salir por el caño de la orina, se devuelve a los riñones. Al devolverse a los riñones, daña los riñones. Entonces es lo que llamamos nosotros una insuficiencia renal postrenal. ¿Por qué? Porque se da después del riñón.
También pueden haber problemas de medicamentos que dañan el riñón. Algunos antibióticos afectan el riñón. Algunos medicamentos de uso común pueden dañar el riñón si se usan mucho tiempo. Por ejemplo, los antiinflamatorios, eh, como el ibuprofeno, como la indometacina, todos esos medicamentos antiinflamatorios, ¿verdad? El diclofenaco, son medicamentos que se utilizan, si se utilizan por mucho tiempo, en forma muy frecuente, pueden dañar los riñones también. Entonces, ¿cómo sé que el riñón está sano? Porque la orina es clara, porque el olor es leve, o sea, no es un olor fuerte. Cuando el olor es fuerte puede ser porque la persona no está bien hidratada, entonces la orina se vuelve como amarillo oscuro, ¿verdad? Un amarillo muy, muy fuerte. No, no siempre transparente, ¿verdad? Siempre la orina transparente, pero sí de un amarillo más fuerte, ¿verdad? Como decir la yema del huevo. Cuando la persona orina pocas veces al día, ya tengo que ponerle atención. Generalmente la persona tiene que orinar por lo menos 4 veces durante el día, ¿verdad? Cuando la persona le duele al orinar o tiene que pujar, porque eso no es normal. También puede suceder que la persona se hinche. La persona puede hincharse por falla cardíaca, que ya la mencioné, por falla renal también se puede hinchar la persona. Entonces, a veces estas hinchazones pueden también ser por enfermedad renal. A veces las personas con falla cardíaca tienen falla renal y eso se llama síndrome cardiorrenal. O sea, cuando órganos tan importantes como el corazón se afectan o como el hígado se afecta, eh, estos órganos tan importantes repercuten en el riñón. Entonces, es muy importante el que pongamos atención también a las personas que tienen problemas de corazón o problemas de hígado, si se hinchan ya mucho y que hay que chequear también el tema del riñón. ¿Cuáles son las urgencias del riñón? Bueno, con lo que hay que salir en carrera, con problemas de infecciones que pueden producir fiebre, que no siempre es común. Disculpe, es que se me está descargando la fiebre, que no siempre es común cuando la orina no es clara, la orina es opaca, se ve como si tuviera mucho sedimento, el olor es muy fuerte, este, eso puede ser datos de infecciones, además del ardor al orinar. También causa de infección o síntomas de infección puede ser la desorientación, que ya lo he mencionado varias veces, llamamos el delirio, y también otra emergencia es las retenciones de orina. Por eso es que hablábamos de que lo normal es que se orine al menos 4 veces al día. Si la persona no orina prácticamente todo el día, orina solo la mañana y ya al final de la tarde, entonces puede ser que esté reteniendo orina. Esta retención puede ser en forma lenta y paulatina y la persona, digámoslo, se acostumbra, o puede ser una retención aguda. Es cuando la persona no puede orinar y le duele mucho. Entonces eso también es otra causa, obviamente, de una atención a emergencias urgente, pero no es necesario llegar al punto de ese dolor tan importante, porque si ustedes van monitoreando la frecuencia con la que orina y la cantidad que orina, pueden darse cuenta cuando esto está fallando y llevarlo a emergencias en forma rápida antes de que haga la retención de orina completa. A veces estas retenciones de orina son, como les hablaba, problemas de próstata, también puede ser por infecciones. Cuando se inflama mucho el caño de la orina, entonces no logra salir bien la orina y ahí es donde vienen las retenciones de orina por infección urinaria.
Bueno, vamos con el abdomen. El abdomen normalmente es suave, no duele cuando se le presiona. Este, entonces, cuando hay un dolor abdominal, hay que analizar qué es lo que ha estado pasando, ¿verdad? Por ejemplo, si cuando le presionan el abdomen en forma no muy fuerte, les duele, entonces mejor consultar, especialmente si no ha estado defecando bien. Y muy importante a veces, por ejemplo, cuando hay las personas que tienen piedritas en la vesícula, se le pone la piel amarilla y a veces no tienen dolor, como muchas veces cuando hay un cólico biliar, ¿verdad? Que la gente sale en carrera porque es un dolor muy fuerte. Las personas mayores puede ser que no presenten esos cólicos tan fuertes, pero sí se ven amarillentos porque se les está acumulando la bilis. Entonces es importante cuando hay dolor abdominal, mejor consultar. Siempre mejor consultar. Si el dolor es crónico, pues ya los médicos verán cómo lo van investigando. Si el dolor es agudo, o sea que se presenta en pocas horas, de una vez a emergencias, porque puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Generalmente el abdomen tiene que estar sin dolor, no tiene que estar tenso, no tiene que estar inflado, la piel no puede estar amarilla, la persona tiene que tener defecar por lo menos cada 2 días, cuando mucho, ¿verdad? Hay personas que defecan más de eso, no importa, mientras no sea diarrea, pero sí que tengan un hábito defecatorio regular. Todo eso hay que estar pendientes porque también una causa de dolor abdominal en personas mayores es la impactación fecal. Cuando las heces no salen y las heces se van deshidratando dentro del colon, entonces se vuelven prácticamente como una piedra. Y ahí es donde ya hablamos de la impactación fecal. Y estas heces tan duras no permiten que salgan las otras heces, entonces viene lo que llamamos una obstrucción abdominal por heces pétreas, ¿verdad? O por impactación fecal. En cuanto a la diabetes, bueno, puede ser que la persona empiece con diabetes desde joven o a edad adulta, o puede ser que empiece la diabetes incluso muy mayor. Cuando el azúcar está alta, lo más común es que esté la boca seca, que tenga mucha sed y que orine mucho. Esto es muy importante porque cuando la persona está deshidratada, tiene la boca seca, tiene mucha sed, pero no orina casi nada porque está deshidratada. Entonces uno dice, bueno, sí, claro, no orina porque está deshidratada, pero cuando es al revés, tiene la boca seca, mucha sed y orina mucho, eso es una descompensación diabética. El aliento puede tener un olor como a manzana y tienden a respirar rápido cuando es un trastorno de descompensación diabética que llamamos acidótica, pero a veces no sucede. Lo que tenemos ahí son dos tipos de síntomas que pueden producir la descompensación diabética. La cetosis, que es esta respiración rápida, y la otra que es hiperosmolar, que es la de mucha orinadera, con mucha sed y la boca muy seca. Cuando es al revés, el azúcar baja, hay un sudor frío, mucha debilidad y alteración del estado de conciencia, que a la persona se desmaya y suda frío y pegajoso. Ahí es donde sí le debemos de dar azúcar. A veces la gente confunde la presión baja con el azúcar bajo y todo el tiempo jalan un confite, ¿verdad? Y no se sabe si tiene la presión baja y el azúcar alta. Entonces, ¿cómo yo puedo suponer que tenga el azúcar baja? Porque hay debilidad y porque hay un sudor frío. Cuando no hay sudor frío, pues puede ser que sea solo la presión baja, entonces si acuesto a la persona, le subo las piernas y puede ser que ahí mejore los síntomas. De todas maneras, en cualquiera de estos síntomas hay que llevar a la persona a emergencias.
La presión, que es una de las enfermedades más frecuentes en las personas mayores, la presión alta prácticamente no da síntomas. No da síntomas. La gente dice, me duele la cabeza, seguro tengo la presión alta. Es muy raro que la presión alta dé síntomas. Por eso se le llama el asesino silencioso. Y además, cuando da síntomas es cuando está afectando otros órganos. Por ejemplo, un infarto cerebral, un infarto cardíaco, un edema de pulmón. Entonces, eso sí puede pasar a consecuencia de una presión alta. Pero entonces, ¿qué me dio? Dolor de pecho, ahogo o los datos del derrame cerebral. El dolor de cabeza casi nunca es por la presión alta. Muy raro. Lo que sí sucede es que el dolor de cabeza produce presión alta, porque al estar con dolor la persona se angustia y eso le eleva la presión. Y cuando la presión está baja, tenemos lo contrario, la persona se pone pálida, tiene mareos cuando se pone de pie, que está sentado y se pone de pie, puede estar desorientado y puede desmayarse. Cuando hay presión baja, no hay sudoración fría, que sí hay, por ejemplo, en el caso del azúcar baja. Cuando hay sudoración fría pueden ser dos causas principales, la azúcar muy baja o un infarto cardíaco que también puede dar esta sudoración, palidez y sudoración. Entonces, aquí tienen los síntomas tanto de presión alta como de presión baja. Siempre la persona hipertensa tiene que estarse controlando la presión, porque como les decía, la mayoría del tiempo no da síntomas. Y cuando los da es porque ya hay un daño en alguno de los órganos principales, como el corazón, el cerebro. Bueno, ya vamos un poquito tarde, pero sí quería ustedes que probablemente muchos tienen aparatito para tomar la presión en la casa, tengan mucho cuidado en la forma en que toman la presión. En este dibujo se ve la forma correcta de tomar la presión. Primero, no hablar entre las mediciones. O sea, ustedes no pueden estar tomando la presión y conversando con la persona o preguntándole cosas en silencio, tranquilamente, que la persona esté relajada. El brazalete estará a nivel del corazón, en el brazo izquierdo. Entonces, calcular que no pegue en el pliegue del codo, como se ve ahí, más o menos 2 dedos para arriba del pliegue del codo. El tamaño tiene que ser correcto. Hay diferentes tamaños de estos brazaletes. Entonces, el brazalete tiene que ocupar más o menos el 80% del brazo. No le puede dar vuelta entera al brazo, ni tampoco puede quedar apenitas a la orillita con el velcro que tiene, sino que tiene que cubrir por lo menos, imagínense que una cuarta parte máximo del brazalete cuando da la vuelta en el velcro. Tiene que estar sentada la persona, bien sentadita, con la espalda apoyada, con el brazo apoyado, y también tiene que tener las piernas en el suelo sin cruzarlas. Tiene que haber estado sin hacer ejercicio, sin tomar té, ni café, ni fumar por lo menos media hora antes. Todas estas condiciones son importantes para que la presión que ustedes toman en la casa sea confiable. Generalmente se le pide a la persona que descanse confortablemente, calladito, mínimo 5 minutos antes de cada vez que ustedes le toman la presión. Si ustedes cumplen todas estas características cuando toman la presión, pues la presión puede ser confiable. A veces es más confiable la presión que toman en la casa, si toman en cuenta todos estos detalles, que la presión que se toma a veces en los hospitales, especialmente cuando llegan a la consulta externa, porque hay una fila, la gente está conversando, están de pie, llegan, se sientan, le toman la presión de una vez y lo registran y se van. No toman en consideración todas estas cosas que les estoy diciendo. Por eso, cuando ustedes controlan la presión, tienen que tener mucho cuidado en las condiciones que se está realizando la toma de la presión.
Ahí hay ejemplos de diferentes aparatos. Hay aparatos que se tienen que usar estetoscopio, que eso lo usan ya profesionales que están entrenados, ¿verdad? Ya sean auxiliares de enfermería, enfermeros, médicos, etcétera, paramédicos, personas de la Cruz Roja, etcétera, gente entrenada. Las otras que son caseras, que está la de la muñeca, que tiene que ser en esa posición, ¿verdad? Con el brazo que tiene el equipo de muñeca doblado hacia el corazón. Y las otras, que son de esos aparatitos digitales que se ponen en la mesa, pues sí considerar que tienen ahí una marquita. Esa marca es muy importante. Los brazaletes, como ven el de arriba, tiene ahí unas flechas. Si usted la toma del brazo izquierdo, usa una flecha. Si la toma del brazo derecho, usa otra flecha. ¿Y dónde se dirige esa flecha? Al pulso braquial. Como les decía la diapositiva previa, nosotros tomamos el pulso en el brazo del lado hacia adentro del brazo, del pliegue del codo. Ahí localizamos el pulso y ahí es donde ponemos la marquita de el brazalete del esfigmomanómetro. Todos los esfigmomanómetros traen en el brazalete una marca, ya sea una flecha, una ruedita, un corazoncito, una rayita, algunos traen hasta un pedacito de tela de otro color. Esa marca tiene que ir en donde palpamos el pulso. Si el brazalete no está bien colocado, tampoco funciona la toma de la presión. Bueno, las infecciones ya les hablé, no siempre tienen fiebre, en especial en los muy mayores, y el delirio es lo más común. Entonces, siempre que haya desorientación aguda, tienen que consultar emergencias, incluso en personas con demencia, porque las personas con demencia, ya los cuidadores conocen el comportamiento. Y de un pronto a otro cambia el comportamiento, usted dice, qué raro, este no es el comportamiento habitual, ¿verdad? Eso ya es un delirio asociado también a una demencia. Entonces hay que recurrir a emergencias. La deshidratación, ya hablamos, boca seca, orina muy poco, la orina es oscura, es transparente y de olor fuerte. Hay que recurrir a emergencias porque la deshidratación es una complicación grave en las personas mayores y a veces no la notamos porque comúnmente pierden un poco el sentido de la sed, entonces toman poco líquido, se deshidratan y van poco a poco deshidratándose y no nos damos cuenta. Entonces, fijarse en las características de la orina, si es transparente o no, y el olor. Bueno, este es una de las acciones que hay que tomar en cuenta cuando una persona se atraganta, que eso es una emergencia médica. ¿Qué es lo que primero ustedes tienen que tener en mente? Bueno, la persona está comiendo algo y de repente siente que se atraganta. Si la persona tose, eso es buena señal. Si la persona está tosiendo, esa persona está limpiando los bronquios porque algo se le fue por mal camino. Esa tos es una defensa al cuerpo, una defensa a los bronquios para limpiarse. Entonces hay que dejar que la persona siga tosiendo. Y ya si ustedes sospechan de que tosió mucho, de que se le fue, digamos, un bocado, se le fue por mal camino, la persona quedó con falta de aire o algo, pues hay que llevarla a emergencias porque puede haber tenido una aspiración bronquial. La tos es un mecanismo de defensa. Esto, digamos, ustedes pueden perfectamente llamar a la ambulancia o llevarlos ustedes mismos al servicio de emergencias. ¿Qué es lo más peligroso? Cuando se atraganta con algo, no puede toser y no puede hablar. Ahí sí es una emergencia inmediata. Y ahí es donde se aplica la maniobra de Heimlich, que muchos de ustedes han ido a hablar, que se le pone, la persona a uno se le pone por atrás y pone el puño junto con la mano contraria en la boca del estómago de la persona y empuja en forma fuerte. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar en Google,
cómo es la maniobra de Heimlich o cómo es la maniobra de resolución de un atragantamiento. Porque eso sí es una emergencia que ustedes tienen que actuar en forma inmediata. Ahí no da chance de que llegue la ambulancia. Ya para cuando llega la ambulancia, si ustedes han logrado sacarle el objeto que se le atragantó, entonces ya pues la ambulancia lo llevará para que le terminen el chequeo. Pero en el momento sí hay que tratar de sacar eso. Entonces la maniobra de Heimlich, ustedes búsquenla en los videos, como les digo, en Google, si es que no lo han visto, practíquelo para que cuando suceda, pues sepan qué hacer. ¿Qué acciones hay que tomar ahí? Bueno, igual llevarlo a emergencias. Las otras cosas que pueden suceder son las convulsiones. Cuando la persona convulsiona, lo inmediato que ustedes tienen que hacer es ponerlo de medio lado. ¿Por qué? Porque estas personas que convulsionan podrían vomitar. Y si ustedes lo tienen boca arriba, el vómito se lo van a tragar o se les va a ir por mal camino y es cuando hablamos de la broncoaspiración. Entonces hacen neumonías muy severas por esto. Entonces lo primero en las convulsiones es poner a la persona en medio lado, tratar de protegerlo de los golpes, ¿verdad? Especialmente la cabeza y obviamente llamar inmediatamente a emergencias, especialmente si es una persona no conocida convulsionadora, porque a veces convulsionan tan seguido que ya como que la familia sabe qué hacer. Las otras cosas que pueden pasar en forma rápida es los mareos, la palidez y la desorientación. Hablamos de que los mareos pueden ser por presión baja, entonces la acción correcta es acostar a la persona antes de que se desmaye, obviamente tratar de hacerlo de forma inmediata, acostarle y levantarle las piernas y obviamente llamar a emergencias. Ahí ustedes lo que pueden hacer mientras llega la ambulancia es, si tienen para tomarle la presión, hacerlo, si pueden tomar el pulso, hacerlo, para que estén chequeando un poco la condición de la persona. ¿Qué pasa si le da ahogo y se pone azul? Ahí más bien el ahogo puede ser por una falla cardíaca, entonces más bien ahí se sienta la persona, no se acuesta. Se sienta la persona, se pone en una cama con respaldar alto y llaman a emergencias. Si tienen bombitas de medicamentos para el asma, usarlas de manera inmediata. Hay un medicamento que hay que tener cuidado, que es el salbutamol. El salbutamol tiene la característica de que puede producir taquicardia. Entonces, en personas mayores se usa con mucho cuidado el salbutamol. Mientras llega la ambulancia, revisar el pulso, la respiración y usar las bombitas o los inhaladores que la persona tiene, o simplemente sentarlo con respaldar alto mientras llega a emergencias. Otras de las emergencias que pueden ocurrir son heridas por golpes. Obviamente hay que revisar la profundidad, controlar el sangrado y llamar obviamente a la ambulancia si la herida es profunda, sangra mucho y hacer compresión. Esto para evitar obviamente la pérdida de sangre importante. Hay unas heridas muy frecuentes en la persona mayor que son las heridas por desgarro de la piel, de cebolla. Creo que esto lo mencionó la doctora dermatóloga que hizo también la exposición hace unas cuantas semanas. La piel de cebolla es muy frecuente en los adultos mayores. Ese tipo de heridas no se suturan. No es necesario llevarlos a emergencias. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, primero, tratar de acomodar la piel, porque la piel se desgarra como si fuera una telita muy suavecita. Entonces, con un aplicador limpio, se acomoda un poquito esa pielcita a su lugar y se cubre con gasa vaselinada. Puede ser con vaselina, con aceite de castor y luego se venda por encima. Por ejemplo, aquí en este fotito, ven dónde está en el día 1 la heridita que se limpió así, se le echó un poquito de agüita con jabón,
se limpia, pero en forma no restregar, sino más bien presionando un poquito, y luego con el aplicador se va corriendo la pielcita para tratar de cubrir la herida. Y vean que al día 2 ya prácticamente esa piel se pegó ahí y va sanando bastante rápido. ¿Por qué sana muy rápido? Porque son muy superficiales. Sí se ven muy aparatosas, se ven como si fuera una herida muy severa, pero realmente son heridas superficiales que lo que más conviene es que la misma piel la podamos ubicar ahí, tratarla de acomodar muy suavemente y de esta manera pueda cicatrizar mucho más rápido. Si la dejamos abierta, como está la primera, pues va a costar más la cicatrización, va a durar más y podría infectarse. Este, cuando hay una emergencia, bueno, obviamente lo más importante es no separarse de la persona, gritar ayuda o llamar por teléfono a alguien cercano. Si es una caída, no mover a la persona, confirmar el estado de conciencia, ver si hay alguna lesión evidente y preguntar por dolor en alguna zona, preguntar si se puede mover, llamar al 911. Si hay pérdida de conciencia, heridas, dificultad para moverse, problemas para respirar o ante cualquier duda de que algo sea peligroso, no duden en llamar al 911. Si la persona se repone pronto, se levanta, siempre llevarla luego al EVAIS para revisión porque no sabemos qué puede pasar, o si tienen alguna duda, pues llevarla a emergencias para que la valoren si es que notamos que algo grave pasó, como una caída, como un desmayo, como pérdida de estado de conciencia en forma súbita, aunque haya recuperado, es mejor llevarlo. El botiquín en casa, pues es algo muy sencillo, ¿verdad? Lo mínimo que tiene que tener un botiquín es gasa en rollo, porque hablamos de estas heriditas de piel de cebolla que se le pone la gasa vaselinada, ¿verdad? O con aceite de castor, y entonces se le pone la gasita en cuadros después y la gasita en rollo, guantes, microporo, muy suavecito y jabón antibacteriano. Con eso ustedes se la juegan para casi prácticamente cualquier herida. Y ya si es algo más, pues obviamente al servicio de emergencias. Bueno, esta era la presentación. No sé si tienen alguna pregunta, ya se nos hizo un poquito tarde porque empezamos un poquito tarde.